Y otra cosa característica de este pontificado son los vídeos que cada mes nos regala el Papa con su intención de oración. Son ya toda una tradición. Este mes de marzo pide rezar por los católicos chinos. Vamos a verlo. Hoy día en China la Iglesia mira hacia adelante con la esperanza. La Iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos. Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida. Recemos juntos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. José, la Iglesia en China, pues también ha tomado mucha relevancia con Francisco, ¿no? Las cosas han cambiado para que el gobierno, pues de alguna manera se acerque también a la Iglesia. Claro, y sobre todo para atender a todos esos millones de chinos que profesan cada vez más la fe católica, ¿no? Yo creo que ahí ha sido uno de los melones abiertos por el Papa Francisco, ¿no? Y con grandes dificultades por parte y gran incomprensión por parte de algunos sectores de la propia Iglesia china. Y está el cardenal Zen, que una y otra vez cuestiona el acuerdo, ¿no? Él señalaba, el cardenal Zen, que mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo, ¿no? Y yo no soy de esa opinión. Yo creo que es mejor un acuerdo como el que se ha firmado ahora y que permite que de alguna manera los católicos estén arropados y que los obispos estén nombrados y tengan el visto bueno de Roma, que no tener ningún tipo de acuerdo, que de esa manera un gobierno como el chino se movería libre albedrío y con una situación que cada vez es mayor de hostigamiento, ¿no? Yo creo que desde ahí el trabajo de Secretaría de Estado ha sido impecable. ¿Que podría haberse sido mejor el acuerdo? Sí, pero en estos momentos... Bueno, es un primer paso muy importante ese acuerdo. Un acuerdo mejor sería imposible. Es decir, que yo creo que desde ahí se han calibrado muchos aspectos. Yo entiendo el dolor que puede surgir por parte de algunos lugares o de algunas comunidades de la llamada Iglesia clandestina china, y del sufrimiento que han vivido y del martirio constante que todavía viven hoy, pero era necesario dar pasos adelante. Y yo creo que ahí sí que pido un voto de confianza, porque el trabajo que ha hecho el Papa en primera persona, como se ha involucrado el secretario de Estado Pietro Parolin y otros tantos monseñores y diplomáticos del Vaticano, no es baladí, ¿no? Y no es una ocurrencia de un día para otro para firmar un par de relaciones diplomáticas, entre otras cosas porque si hay alguien que no tiene interés en el gran gigante chino, en lo económico, eso es la Santa Sede, ¿no? Y yo creo que sí que hay muy buena voluntad y que es un muy buen acuerdo dentro de la realidad y del contexto en el que nos movemos. Ahora vamos a recordar algunas de las claves de ese acuerdo de la Santa Sede con China, pero antes, José, ¿por qué crees que es tan importante el diálogo para el Papa? Bueno, yo creo que en un mundo polarizado en el que los populismos están vendiendo grandes titulares y que se busca el enfrentamiento, y lo vemos en Twitter, lo vemos cada día en la carrera de San Jerónimo en el Parlamento, ¿no? Y lo vemos en las campañas electorales y lo vemos en muchos medios de comunicación, el que alguien diga, vaya, aquí no se crece por oposición, ¿no? Sino que se crece desde el encuentro, desde el diálogo, desde la negociación, y demostrar que además es posible. Yo creo que ese es un puntal básico que tenemos que tener todo cristiano, ¿no? Es decir, el Evangelio, ¿no? de Jesús es fruto del encuentro, ¿no? Es decir, encuentro con la samaritana, encuentro con Zaqueo, y es ahí donde se produce la conversión y es ahí donde se va sembrando semillas de reino, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco lo tiene clarísimo, ¿no? Lo siguiente en ese sentido. Vamos a ahondar un poco más en este asunto. ¿Por qué al Papa le preocupa tanto la unidad de los católicos en China? Vamos a verlo. El Papa ha pedido que este mes de marzo los católicos recen especialmente por la unidad de los cristianos en China. La petición de oración llega un año y medio después de que el Vaticano firmara un acuerdo provisional con Pekín en el que pactaron un procedimiento para nombrar nuevos obispos. Con ciò auspico che in Cina si possa aprire una nuova fase che aiuti a sanare le ferite del passato. El acuerdo permite un mínimo de margen de maniobra para los católicos en China, aunque desde que se firmó se han nombrado muy pocos nuevos obispos.
No todos comparten la estrategia de la Santa Sede con la China comunista. El cardenal Joseph Zen, obispo auxiliar de Hong Kong, se ha pronunciado en contra en numerosas ocasiones. Uno de los puntos que cuestiona es el registro del clero que exige Pekín, sobre el que el Vaticano protestó en junio. El experto en China, Francesco Sischi, explica cómo afecta a los obispos. La ley china obliga a que todo seguidor de una religión se registre en una lista oficial. Hay dos aspectos de esta inscripción. Uno, la inscripción de los fieles, que en la práctica no se aplica, y otro, la inscripción de los obispos. Hoy en día casi todos ellos también están registrados en la Asociación Patriótica Católica China, que es la organización oficial a través de la que el gobierno controla las actividades de los obispos. Parece ser que algunos obispos han rechazado inscribirse en el registro y que ni Roma ni China los presionan para que lo hagan. Por otro lado, el 1 de febrero de 2020, China lanzó una ley que obliga a los grupos religiosos a apoyar y difundir los principios y políticas del Partido Comunista Chino. En este escenario, el Papa Francisco apuesta por el diálogo. El 14 de febrero se reunieron en Múnich los ministros de Exteriores de China y el Vaticano. El Vaticano dijo que conversaron sobre el diálogo institucional a nivel bilateral para promover la vida de la Iglesia Católica y el bien del pueblo chino. Con su intención de oración para el mes de marzo, el Papa no solo está impulsando el diálogo, sino también la unidad de todos los católicos de China que no llegan al 1% de la población del país. José, un acuerdo que causó mucha sorpresa, pero que yo creo también que ha marcado un antes y un después en esas relaciones con el país, con China, a pesar de que mucha gente, como señalabas también antes, no es muy favorable a ello, al acuerdo. Sí, yo creo que sin duda alguna va a ser un acuerdo histórico al que seguirán otros acuerdos y recordemos, una de las bases del acuerdo es que no es un acuerdo permanente sino evaluable, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes bazas que juega la Santa Sede y que juega el Papa Francisco para que se pueda mejorar y para tener verdaderamente un feedback con el gobierno chino y poder hacer algún tipo de presión. Recordemos que no es lo mismo establecer relaciones Iglesia-Estado con un gobierno como el español, aunque políticamente vaya cambiando de legislatura con una sensibilidad u otra, pero estamos hablando de un Estado democrático. En China esto no se da y claro, simplemente el haber logrado ese acuerdo sobre el papel en el que se protege al católico chino cuando estamos viendo que está señalado por otro lado, ya supone un avance para que la Iglesia pueda evangelizar, entre comillas, porque ni siquiera se puede evangelizar oficialmente en China. Es decir, que los pasos se están dando y se están dando lentos, se están dando poco a poco, pero no podemos pensar que de la noche a la mañana se puede pasar de un lado a otro sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se pide al pueblo chino y al pueblo católico.